epilepsia. Epilepsia es la enfermedad, que no es lo mismo con convulsión. Esperemos que de aquí quede un paréntesis o se zanje ya el mito entre convulsión igual epilepsia. La respuesta no es lo mismo. Yo puedo convulsionar porque soy diabético y la glucosa me bajó. Lo que tengo es una convulsión, no es epilepsia. Puedo convulsionar porque algún medicamento hizo algún efecto no deseado al nivel de algunos receptores y llegué a convulsionar. Puedo convulsionar porque los niveles de urea fueron tan altos que condicionaron un efecto tóxico a nivel cerebral que devienen cuadros convulsivos. Entonces, en estos casos, para citar los 3 ejemplos, si es que yo tengo un problema con la falta de glucosa, lo que debo de hacer es reponer la glucosa. Entonces, me viene un paciente con cuadros de convulsiones, con glicemias de 30, pues lo que tengo que administrarle es destrozal 33 en 3 o 4 frascos hasta llevarlo a valores, no importa si es que me pasó. Los valores referenciales normales, la cosa es levantar. Más fácil se maneja una hiperglicemia que una hipoglicemia. Segundo, si tengo un paciente que tiene un cuadro de encefalopatía urémica que me está produciendo convulsión, el tratamiento va a corresponder al paciente dializarlo para limpiar la urea que tiene en exceso en sangre. Entonces, todos estos casos que estoy hablando van con cuadros convulsivos. Incluso el tema de estar expuesto a un tóxico como determinadas drogas me puede también generar. Entonces, en este caso, hidratación y de alguna otra forma, si es que es incluso hasta una limpieza de esta toxina de plasma, va a ayudar tremendamente. Habiendo hecho esa acotación, epilepsia son enfermedades en las cuales vamos a tener descargas eléctricas anormales. Hay que tener en cuenta que el voltaje a nivel cerebral o el impulso eléctrico a nivel cerebral se da por la intervención tanto de los canales de sodio, potasio, incluso calcio. Esto va a generar un potencial eléctrico. Ese potencial eléctrico, por supuesto, que es en microvoltios. La unión de varios de estos potenciales es lo que nosotros a veces evidenciamos en el estudio del electroencefalograma. Entonces, hablamos que una crisis epiléptica es por descargas eléctricas anormales que me van a dar un mal funcionamiento. Y va a depender mucho la zona del cerebro que está afectada. Si la zona afectada es, por ejemplo, la región occipital tenemos el área visual, entonces voy a tener crisis visuales, puedo tener escotomas luminosos, escotomas oscuros. Si es en la parte temporal, puedo tener crisis auditivas, en las cuales voy a sentir como ruidos. O si tengo en la parte frontal anterior, sobre todo en la base, puedo tener crisis olfatorias y así sucesivamente. Entonces, el tipo de crisis de alguna otra forma me da o me induce a pensar que el área afectada es de acuerdo a la clínica que presenta el paciente. Alguno de ustedes debe de haber visto cuando ha rotado con sus médicos de que, por ejemplo, hay pacientes con neurocisticercosis que llegan a hacer convulsión, pero la pregunta sería, pero yo he visto que las calcificaciones están a nivel occipital. Me están diciendo que debiera de darme crisis más que todo del tipo visual. El tema es que la red neuronal es como una red de tendido eléctrico. Hemos visto en más de una vez en las noticias que sale que porque el enchufe estuvo mal o se generaron cortes a la hora de conectar. Tan igual como sucede en la red eléctrica, que una chispa puede prender toda la red y por consiguiente generarme un incendio, en la red neuronal es algo parecido. Puede empezar como una crisis parcial en la zona localizada en este caso que le estoy hablando, de una calcificación a nivel occipital que estaba actuando como foco epileptógeno,
en el cual el paciente puede manifestar que previamente había estado teniendo cuadros de dolor de cabeza, muchas veces viendo por periodos cortos destellos de luz y empieza a convulsionar. De ahí me puede prender toda la corteza cerebral y por consiguiente el paciente ingresar con cuadros tónico-clónicos convulsivos, que es lo que la mayoría ve. Entonces, habiendo hecho esa pequeña introducción, vamos viendo algunas cosas generales para ir a lo que es estado epiléptico. Entonces, epilepsia es un conjunto de enfermedades del sistema nervioso causadas por alteración de la actividad eléctrica cerebral que provoca síntomas repentinos, muchas veces con pérdida de conocimiento, que se denomina crisis epiléptica. Las crisis se producen cuando existe una actividad neuronal excesiva que provoca alteraciones repentinas y transitorias en el comportamiento o la movilidad. No estoy compartiendo, ¿cierto? Discúlpenme. Ah, 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 ventana. Ah, ah, ¿Ven? Ya, gracias. Entonces, les decía eh, que las crisis se producen cuando existe una actividad neuronal excesiva que provoca alteraciones repentinas y transitorias en lo que es la percepción, el comportamiento o la movilidad del paciente. Los síntomas de una crisis epiléptica va a depender del grupo neuronal que se active durante la crisis, lo que les decía. Hay áreas del cerebro que están especializadas en determinadas funciones, por ejemplo, el área occipital, en la cual vamos, o el lóbulo occipital, donde vamos a ver que vamos a tener crisis del tipo sensorial visual, caracterizadas por clínica del tipo visual. Entonces, dentro de la clasificación del ILAI del 2017 vamos a tener crisis con inicio focal, donde hay se preserva la conciencia y puede haber también algunas otras condiciones donde hay conciencia alterada. ¿Qué características va a tener? Va a haber del tipo motor, donde el paciente va a poder tener algún tipo de automatismos. Por ejemplo, el paciente comienza a cogerse constantemente una parte del cuerpo o comienza a tener movimientos como si fueran rumiantes. A ellos son tipos de automatismo. Otro tipo de crisis motora puede ser una tónica. La crisis atónica, a diferencia de la tónico-clónica, el paciente pierde el tono y cae. Este tipo de crisis son más, consistentes y entran en un diagnóstico diferencial, sobre todo con aquellos casos de síncope. Las clónicas son aquellas que van en sacudida, espasmos epilépticos, hiperkinéticas. El paciente va a tender a hacer movimientos repetitivos, más de las veces mioclónicas. Las tónicas, a lo contrario de la atónica, el paciente se pone rígido, tieso. Lo que generalmente vemos nosotros cuando estamos en un estado de emergencia o los pacientes no llegan, vemos crisis tónico-clónicas. El paciente se sacude, se pone rígido, se sacude, se pone rígido. Es una combinación de la tónica clónica. Y de inicio no motor, vamos a tener alteraciones, por ejemplo, en lo que es el comportamiento, episodios de olvido, algunas crisis del tipo emocional, aquellas que dan, por ejemplo, cuadros de ansiedad de 2, 3 minutos y así como vinieron se van, pueden ser crisis parciales. O aquellas sensoriales, lo que les estaba diciendo, la sensorial visual, la sensorial auditiva, la sensorial olfatoria. Cuando hablamos sensorial es aquella que se refiere a los órganos de los sentidos. Si recordamos, los órganos de los sentidos es la olfacción, el gusto, la visión, el oído y el tacto. Entonces, dentro de las sensoriales puede ser sensorial visual, sensorial auditiva, sensorial olfatoria, dependiendo la zona de la corteza cerebral que maneja determinada área.
Y en las sensitivas, pues lo que el paciente va a tener no es una crisis caracterizada por movimientos o pérdida de movimiento. Acá nada tiene que ver el motor. Lo que voy a sentir es o una sensación de adormecimiento en alguna parte del cuerpo, o una frialdad, o una quemazón, que tiende a durar segundos. Y es otra particularidad que debemos de tener cuando un paciente presenta un cuadro de crisis convulsiva. Ello, permítanme un toque porque si no este perro va a estar ladre y ladre. Ya, perdón. Entonces, en lo que son de inicio generalizado podemos tener sobre todo las motoras, las tónico-clónicas, las clónicas, las tónicas, las mioclónicas tónicas, las atónicas y las de espasmo epiléptico. Cuando tenemos de inicio generalizado, acá lo que vamos a tener es un paciente con pérdida de conciencia. Y las no motoras, por ejemplo, las típicas, las atípicas, las mioclónicas y las no mioclónicas. Y dentro de las no motoras, la más característica son los cuadros de ausencia. Son personas que de alguna u otra forma están en determinada situación y es como que se quedaran inmóviles por un corto periodo. Lo que tienen en común casi todas estas tipos de crisis es que presentan un posictal. Después de que da estos segundos, el paciente tiende a quedar con algo de cefalea o pesadez y laxo, un poco aturdido, que le tiende a durar ese posictal o post-crisis entre 15 a 20 minutos, que muchas veces es cuando la familia confunde, cuando dice, y le duró 20 minutos o le duró media hora. El post-ictal, ahí ya no hay crisis. Entonces, la crisis en sí tiende a durar entre 5 a 20 segundos, 30 segundos. Rara vez puede llegar al minuto. Entonces, otra consideración a tener en cuenta. Y aquellos de inicio desconocido pueden ser también del tipo motor y no motor, y aquellas en las cuales puedo tener alteraciones pero conductuales. Se han dado casos de personas que han hecho todo un proceso, se han desconectado en relación a su entorno y han realizado, por ejemplo, retiro del banco, han ido a alguna actividad en lapsos de 15, 20 minutos sin saber cómo llegaron allí. Esos son ya crisis más complejas. O podemos tener crisis mucho más atípicas, como por ejemplo, si ustedes vieron la película del Guasón, eso es un tipo de crisis epiléptica. Esas crisis se llaman crisis gelásticas, en el cual el paciente le da ataques de risas y no lo puede controlar. Crisis gelásticas pueden entrar y revisar lo que son crisis gelásticas. En ese tipo de detalles no vamos a ahondar ahora, porque no es la idea, sino tener un panorama general de lo que es la epilepsia. Entonces, dentro de lo que es el tratamiento para epilepsia, hay que conocer y hacer saber a la familia o al mismo paciente que el tratamiento que damos no es para curar, el tratamiento que damos es para controlar la epilepsia. ¿Ya? Y va a depender mucho de la causa que origina las crisis de epilepsia. Entonces, si es una crisis o una epilepsia secundaria, producto de algún, por ejemplo, presencia de parásitos, si yo mato al parásito, este episodio de convulsiones que ha presentado va a tender a desaparecer o muchas veces disminuir, salvo que esto tienda a generar algún tipo de cicatriz, esto puede ser permanente. Entonces, las drogas antipilépticas disminuyen la frecuencia y o severidad de las crisis, trata los síntomas de la crisis epiléptica, pero no la causa que la origina. Puse el ejemplo de la neurocisticercosis. Para la neurocisticercosis, ¿qué tratamiento doy? El albendazol, el braziquantel, y para controlar las crisis, algún antiepiléptico. No previene el desarrollo de la epilepsia en individuos que han adquirido un riesgo para presentar crisis epiléptica. ¿Cómo es esto?
Por ejemplo, si hay grupos familiares que tienden genéticamente a desarrollar cuadros de convulsión, entonces de alguna u otra forma esto me va a condicionar a que yo pueda tener crisis. Disculpen, sino que el perro estaba ladrando. Entonces les decía, eh, no previene el desarrollo de la enfermedad, como esos grupos familiares. Segundo, es el hecho que si yo tuve una enfermedad cerebrovascular, la cual me dejó determinada lesión que compromete corteza cerebral, pues la posibilidad de que yo empiece a desarrollar cuadros convulsivos es alta. La meta del tratamiento es optimizar la calidad de vida del paciente, minimizando las incidencias de las crisis y los efectos adversos de los medicamentos que doy para controlar las crisis. Un paciente que no controla crisis convulsivas, si lo podemos resumir a neuronal. Si bien es cierto, tenemos millones de neuronas, cada crisis que no es controlada va a ir sumando, teniendo posteriormente en el desarrollo de mi vida la posibilidad de desarrollar alteraciones como disminución de la memoria y algunas otras funciones mentales superiores. Por eso es importante también controlarlo. Drogas que se hayan usado, prácticamente la mayoría las tenemos desde el siglo pasado. Estas son las fotos de Van Gogh. Se dice que él tuvo algún tipo de epilepsia y él usó la bromina, que de alguna u otra forma generaba cierta alteración visual y coloración amarillenta. Por eso, si es que ven las fotos, perdón, los cuadros de Van Gogh, se van a dar cuenta que hay bastante tendencia para la coloración amarilla, porque de alguna u otra forma intoxica. Entonces, ello desde los años de 1860 era lo que se usaba. Hay que tener en cuenta que epilepsia es tan vieja como la existencia del hombre. En los griegos pensaban de que el tema con epilepsia iba por un tema que era como una posesión de dioses, porque no se explicaban cómo alguien que podía tener tantas sacudidas, llevarlo al grado de estar moribundo, pueda volver en sí y recobrar como si nada. Pero en otros tipos de cultura le dieron una característica, ciertamente mística. ¿A qué me refiero con esto de mística? En que se pensaba de que las personas que tenían este tipo de problema estaban poseídas. Personajes tan importantes de la historia como Julio César tuvieron epilepsia y eso de por sí no era un limitante. Tenemos profesionales en la actualidad que tienen epilepsia, pueden ser abogados, pueden ser médicos, pero sufren de problemas de epilepsia, lo cual no condiciona de que pueda tener cierta limitación, siempre y cuando esta no sea por algún daño cerebral, como por ejemplo un PCI que sí me va a dar crisis tras crisis y esta persona ya tiene un problema de fondo. Entonces, volviendo al cuadrito que les estaba mostrando, si se dan cuenta, la presencia de fenobarbital más o menos data desde los años 1910-15 en que aparece fenobarbital y se empezó ya un manejo más clínico en relación a lo que son las crisis, produciendo un control relativamente adecuado en los pacientes con epilepsia. El tema que fenobarbital tiene sus efectos secundarios. Entonces, en los años de 1940 aparece fenitoína. Fenitoína es uno de los precursores ya de los antiepilépticos de estos tiempos y va a tender a producir algún tipo
de control más adecuado con menos efectos secundarios. Recién en los años de 1960 comienzan a aparecer algunos otros como las benzodiazepinas, que es ya más conocida por nosotros como el diazepam, que si bien es cierto no es una droga antiepiléptica, tiende a controlar lo que es eh, las crisis, o es una droga coadyuvante con las otras. Valproato sódico en los años casi 80, si se dan cuenta, no tiene casi 40 años de antigüedad. Los avances han sido en en la última centuria en relación a epilepsia. Y sobre todo, lo que vemos que a partir de los años 2000 para adelante, la cantidad de los medicamentos de segunda línea o segunda generación comienzan a ver como medicamentos como la oscarbazepina, la pregabalina, la gabapentina, el fenobarbital, perdón, el levetiracetam y la motrigina, que entraron ya como drogas con menos efectos secundarios. Entonces, en el arsenal de medicamentos tenemos varios medicamentos que actúan a diferentes zonas, como inhibidores o como excitadores. Por sus mismas características van a ir actuando a diferentes niveles, en los canales de glutamato, en los canales de calcio, en los canales de sodio, alterando el voltaje y por consiguiente el control. Ahí, como pueden ver, por ejemplo, en fenitoína, que es uno de los más conocidos, actúan sobre lo que es los canales de sodio, fenitoína, carbamazepina, valproato, el felbamato, la motrigina, la cosamida, el topiramato, tienden a actuar sobre ese nivel. Entonces, y por consiguiente, los determinados controles. Los otros, como bloqueadores a nivel de los canales de los receptores NMDA, el felbamato va a actuar a ese nivel. El topiramato también para los receptores AMPA van a actuar. En lo que son las vesículas que tienden a soltar o a condicionar la presencia del glutamato como elemento excitatorio, ahí tienden a actuar, por ejemplo, el levetiracetam. Entonces, cada uno de las drogas que tienen en visión van a actuar a diferentes niveles. Eso, sobre todo, en lo que corresponde la sinapsis excitatoria. En la sinapsis inhibitoria, acá vamos a tener algunos medicamentos como la vigabatrina, el felbamato, el topiramato, que también actúa en estos niveles, y algunas benzodiazepinas como el clobazam, que es de las benzodiazepinas la que mejor actúa en crisis convulsivas. Entonces, resumiendo esas imágenes, acá vamos a tener los diferentes medicamentos en relación a su mecanismo de acción. Por ejemplo, en la inhibición del canal de sodio tenemos la carbamazepina, la fenitoína, entre los fármacos de primera generación. Entre los de la segunda generación, la lamotrigina y la oxcarbazepina. En los de la tercera generación tenemos la lacosamida, que es uno de los más conocidos, inhibiendo los canales de calcio en menor efecto. Lo que está más remarcado con bastante negrita es que tienen efecto directo. Y con sin remarcación, tienen efecto, pero no tan marcado. Inhibiendo los canales de calcio del tipo L, la carbamazepina, el topiramato y el felbamato de los de segunda generación. Inhibiendo los canales de sodio, puede entrar también acá benzodiazepinas, el fenobarbital y la fenitoína. Y dentro de los de la segunda generación, la gabapentina y la pregabalina. Inhibiendo los canales de calcio del tipo T, que están más que todo los tipos talámicos, tenemos el valproato sódico y la etosuximida. Activando los canales de potasio, la carbamazepina y la etosuximida. Los de segunda generación, la oxcarbazepina y el topiramato.
Facilitando la acción GABAérgica, pues acá entra la vigabatrina en lo de la segunda generación y las benzodiazepinas con el fenobarbital. Inhibiendo la acción glutamatérgica, tenemos el fenobarbital, la carbamazepina, el ácido valproico y puede tener cierta acción la fenitoína. Dentro de las de segunda generación, topiramato, felbamato, lamotrigina, gabapentina, oxcarbazepina, pregabalina y vigabatrina. Y en la fijación de los receptores SBA a nivel de las vesículas que contienen glutamato, el levetiracetam en los de segunda generación y el brivaracetam en los de tercera generación. Entonces, si pueden ver, en el arsenal de antiepilépticos actúan a nivel de varios receptores. Entonces, tener en cuenta que la absorción, una vez que entra al torrente sanguíneo, va a estar determinada por la administración, sobre todo. A ver, si es oral, y esta si es que tiene que ver con la ingesta o no de algunos alimentos, o si es por vía rectal, intramuscular o intravenosa. En general es completa para todas las drogas, a excepción de la gabapentina, en este caso porque tiene un sistema de transporte saturable. El tiempo en que se realiza varía ampliamente dependiendo de la droga, formulación y características del paciente. Cuando ven en la parte superior que dice vía rectal, es porque en algún momento a los niños, cuando es de difícil manejo la vía endovenosa, la posibilidad de dar vía rectal es una posibilidad. Generalmente la absorción es lenta cuando hay alimentos en el estómago, a excepción de carbamazepina. Usualmente toma varias horas. Tener en cuenta esto porque tenemos, por ejemplo, pacientes en los cuales, por ejemplo, tienen hemodiálisis y le damos 1 o 2 horas antes el medicamento. A la hora de entrar a diálisis prácticamente le limpió el medicamento y no va a hacer efecto, y son pacientes que incluso en el mismo proceso de la diálisis pueden llegar a convulsionar. El hecho es de que la droga fue limpiada del torrente sanguíneo. La distribución va a depender, en este caso, de la solubilidad lipídica y la unión a proteínas, lo que puede afectar su disponibilidad en el sistema nervioso. Las drogas pueden desplazar a otras de su unión a la albúmina o proteína e inducir interacciones farmacocinéticas entre ellas. Por eso hay algunas que suman, se adicionan, y la mejor combinación es, por ejemplo, valproato con lamotrigina. Hay algunas combinaciones como valproato con fenitoína, que no es de las mejores, y más bien lejos de ayudarse, se restan en lo que es su efecto que tiene. La eliminación, bueno, gran parte del metabolismo se realiza de forma hepática, a rara excepción por pregabalina y gabapentina, que tienen metabolismo en su mayoría renal. El resto es excretado por vía renal, como metabolitos activos e inactivos. Entonces, esto está también sujeto a la presencia o no de enzimas inductoras o no, que se tiene a nivel hepático. No voy a entrar a detallar, no me los voy a rayar con todo esto, pero quiero que tengan en cuenta que hay enzimas inductoras de determinados medicamentos y otras que no. ¿Cómo nos vamos? 20 minutos. Vale. Entonces, acá es lo que quiero que tengan en cuenta. La eficacia de los nuevos fármacos antiepilépticos según el tipo de crisis. Para tipos de crisis parciales, ¿qué es lo que generalmente va? Casi todos actúan con crisis parciales. La gabapentina, el topiramato, la vigabatrina, la oxcarbazepina, el levetiracetam, la lamotrigina, la pregabalina. Para crisis tónico-clónicas generalizadas, como pueden ver, también casi todas. Para las ausencias típicas, sobre todo el topiramato y la lamotrigina. Las típicas y atípicas, igual, topiramato y lamotrigina. Para crisis atónicas, topiramato, vigabatrina y lamotrigina.
Para crisis mioclónicas, topiramato, vigabatrina y lamotrigina. Y para espasmos infantiles, la lamotrigina, sobre todo, es la que más efecto tiende a hacer. Este cuadro, de alguna u otra forma, lo que me denota es el tiempo de vida media, la dosis de administración eh, que tiene y sobre todo si es que hay algún tipo de alteración en su absorción, con quienes tiende, cuál es el pico de acción máxima en el cual actúa. Acuérdense sobre todo los de primera línea, fenitoína, carbamazepina y valproato. Esto no voy a entrar a tallar acá, pero sí vamos a manejar lo de acá. Permítanme, acá lo vamos a tener mejor el estado epiléptico. Esto lo tengo acá. Entonces, si yo tengo un paciente que me viene con una o dos crisis, debo de determinar qué tipo de crisis es. ¿Quiénes van con casi todo? Fenitoína, valproato, dentro de los de primera. Y de segunda línea, como vieron, la motrigina, topiramato va casi con todas las típicas, las atípicas. Y las que van con todo para las crisis tónico-clónicas, prácticamente todos. Entonces, la idea es controlar a un paciente para que no me venga en un estado epiléptico, porque el estado epiléptico ya lo pone en riesgo a la vida del paciente. ¿Qué es lo que voy a tener? ¿Qué es un estado epiléptico? Son crisis epilépticas de una duración superior a 30 minutos, son crisis repetitivas o persistentes por más de 5 minutos y muchas veces sin que el paciente recobre la conciencia. Hasta el 50% de pacientes no tiene antecedentes de crisis epilépticas previas. Eso es lo que hace que se piense, como le decía al grupo de ahora, cuando alguien me ingresa con en un estado epiléptico, lo que yo debo de pensar, más que en una crisis del tipo primaria, en una crisis del tipo secundaria, sobre todo si es que es adulto. Las crisis convulsivas sintomáticas, cuando escuchen sintomáticas es sinónimo de secundaria o sintomática. Están asociadas en las personas, sobre todo adultas, con traumatismos, anoxia o algún tipo de accidente cerebrovascular. La forma más frecuente es el estado epiléptico convulsivo generalizado. Eso es lo que vemos. Las causas de estado epiléptico no convulsivo son raras porque son difíciles también de diagnosticar cuando no las piensan. La incidencia de estado epiléptico convulsivo generalizado es entre 8 a 41 casos por 100.000 habitantes, con una mortalidad en adultos que puede ir entre 10 y 40%. Es alto. Entonces, del total de pacientes que ingresan con un estado epiléptico, si es que yo no lo manejo adecuadamente, puede tener una alta mortalidad. La epidemiología, las tasas más elevadas de estado epiléptico generalizado se dan en niños menores de 5 años y en personas mayores. Entonces, esos dos grupos más vulnerables, los niños y los adultos mayores, son altamente probables de que tengan cuadros convulsivos. En menores de 2 años, hasta el 80% de casos se relaciona con crisis febriles y puede ser alguna de causa, sobre todo aguda, de un inicio agudo. La mortalidad en los 10 años siguientes al primer episodio de estado epiléptico es 2.8 veces mayor que para la población general. La causa más frecuente de estado epiléptico convulsivo generalizado en adultos, como vimos, es la enfermedad cerebrovascular, mientras que en los niños son cuadros convulsivos o infecciosos. Otra causa bien probable de que un paciente ingrese por un estado epiléptico es que estando recibiendo tratamiento antiepiléptico se le haya hecho un recambio de medicación. Y eso es lo que uno tiene que tener mucho cuidado cuando va a pretender hacer un recambio. No se le quita en forma súbita, sino en forma gradual, aumentando o ingresando el medicamento con el cual yo quiero probar una mejor respuesta. ¿Por qué es importante
manejar el estado epiléptico. En un estado epiléptico, en un primer momento, el cuerpo va a tender a controlar o va a compensar al... Espérense, esto es estadística, esto es la idea. Va a tender a compensar la acción que se está generando. Entonces, el cerebro va a producir determinados cambios, por ejemplo, incrementa el flujo sanguíneo, incrementa el metabolismo y aumenta el rendimiento energético. Va a haber incremento de la concentración de lactato y de glucosa. En los cambios a nivel sistémico y metabólico va a haber una hiperglicemia y... Doctor, no Hola. avanza las diapositivas. Oh, ¿y ahora qué pasó? ¿Y ahora qué pasó? ¿Ven? Sí, doctor. Bueno, entonces les decía, en una primera fase, cuando un paciente llega en un estado convulsivo, el cuerpo tiende a compensar, aumentando su requerimiento y el cuerpo es autosuficiente, produciendo cambios a nivel cerebral, a nivel sistémico y a nivel autonómico y cardiovascular. Dentro de los cambios a nivel cerebral va a haber un aumento en el flujo sanguíneo, vamos a tener un incremento en el metabolismo, los requerimientos energéticos van a estar suplidos por la cantidad de oxígeno y glucosa que el cuerpo tiende o el cerebro tiende a compensar. Vamos a encontrar incremento de la concentración de lactato e incremento en la concentración incluso de glucosa. A nivel sistémico, ¿qué va a suceder? Va a aumentar la concentración de glucosa toda vez de que el cerebro está teniendo mayor requerimiento y también un aumento en la acidosis láctica. En los cambios autonómicos y cardiovasculares, vamos a tener inicialmente un cuadro de hipertensión, alteración a nivel del gasto cardíaco, la concentración de la presión venosa central también tiende a aumentar un poco más, va a haber taquicardia, va a haber arritmias cardíacas, va a aumentar la salivación, va a haber aumento de temperatura, vómitos y muchas veces cuadros de incontinencia. Además, van a haber cambios incluso con aumentos de catecolaminas. Eso en un primer momento. Si es que yo no llego a actuar, lo que va a presentar el paciente ya es en una segunda fase un tema de descompensación. ¿Ya? Y esto traten de acordarse que los elementos compensatorios, si bien es cierto, el cuerpo lo puede ir regulando, pero eso tiene un tiempo de duración. Por eso es que el tiempo que yo debo de actuar en controlar una crisis o un estado epiléptico, ni bien llega a una emergencia, va a marcar la diferencia que no entre en un proceso descompensatorio, porque los cambios cerebrales ya comienza a haber fallas en la autorregulación cerebral, entonces el flujo sanguíneo cerebral que había aumentado empieza a disminuir, va a haber hipoxia celular, en este caso las neuronas van a empezar a tener hipoxia, lo que en un primer momento estaba compensado el requerimiento energético por aumento de glucosa, va a haber disminución de la glucosa y va a haber hipoglicemia que va a la par de lo que está sucediendo a nivel sistémico. Va a haber fallas en la concentración o disminución en la concentración del lactato, disminución en el estado energético, y vamos a ver aumento de la presión intracerebral con edema intracerebral.
Cambios que van a haber a nivel sistémico y metabólico, hipoglicemia, hiponatremia, hipocalemia o hipercalemia. También pueden haber alteraciones en lo que es una acidosis tanto respiratoria como metabólica. Vamos a tener acá en esta situación ya fallas hepáticas y renales. Vamos a tener coagulopatía por consumo, vamos a tener coagulación diseminada, vamos a tener falla multiorgánica, rhabdomiolisis, mioglobinuria y leucocitosis. Entonces, hablábamos con algunos de sus compañeros ahora, en una fase compensatoria los leucocitos pueden subir un poco. Cuando un paciente entra en un estado convulsivo, pueden subir, puede haber algo de leucocitosis, que no necesariamente significa un proceso infeccioso, sino como una reacción inflamatoria al proceso inflamatorio general que se está dando. El tema de rhabdomiolisis va a generar mucho mayor daño a nivel renal. Puede generar taponamiento renal y por consiguiente llevarme a una insuficiencia renal. Y por consiguiente, lo que dice ahí, una falla multiorgánica, ya comienzan a fallar todos los sistemas, todos los órganos. Por eso es importante llegar hasta la primera fase. A nivel cardiovascular, si recuerdan, había primero un aumento de la presión, ahora vamos a tener una disminución de la presión, una disminución de flujos de la presión cerebral, una disminución del gasto cardíaco, vamos a tener fallas respiratorias y cardíacas y va a ir en aumento el tema de la temperatura, por consiguiente vamos a tener incluso hasta hipertermias producto del daño que está dando. ¿Qué es lo que debo de hacer cuando un paciente me llega en un estado epiléptico? Doctor, viene desde la casa, ya tiene 3 convulsiones, no ha reaccionado, va dándose desde hace 40 minutos, pero ustedes lo evalúan, sigue sin recobrar la conciencia y es más, llegan a evidenciar un estado convulsivo o una crisis tónico-clónica. El paciente está en estado convulsivo. Acá lo que debemos tener en cuenta, lo que se pide en todos los pacientes que llegan por emergencia, tomar en cuenta el ABC, lo respiratorio, el flujo sanguíneo y la circulación. El dosaje de la glicemia en adultos en los cuales se debe corregir los valores de glicemia, si está menos de 80, pues debo de darle, con niveles de destroza. Y en niños podemos darle también destroza al 50%, 2 mililitros por kilogramo, en este caso a la mitad de concentración, no de 50, sino de 25%, al 25%. El uso de tiamina en bolos de destroza en pacientes con signos de malnutrición o alcoholismo crónico concomitante. Remarcado, pacientes con malnutrición o alcoholismo crónico concomitante. ¿Por qué? Porque en algún tiempo se veía que gran parte de los pacientes que llegaban tenían cierta relación con algún tema de exposición a alcohol. Por eso lo del uso de la tiamina. Entonces, en un primer momento, poder usar, por ejemplo, las benzodiazepinas. Y en un estudio realizado por el grupo PHTI, demostró que la mayor eficacia del empleo del lorazepam sobre el resto de las benzodiazepinas. El gran problema del lorazepam es que el lorazepam no lo tenemos en Perú. Entonces, sobre todo en vía endovenosa. Entonces, tenerlo en cuenta para los que tengan la oportunidad de salir por fuera, lo pueden usar. Se prefieren compuestos de vidas medias prolongadas para reducir al mínimo las posibilidades de convulsiones por abstinencia o rebote. Las benzodiazepinas producen un colapso respiratorio hasta un 26% de los casos. Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando yo la administro vía endovenosa y sobre todo si es con cierta velocidad, le puedo generar una insuficiencia respiratoria. Por eso tener en cuenta ese 26% para cuando ustedes estén en su centro de salud y quieran actuar. ¿Deben de actuar? Sí, por supuesto, pero saber incluso el uso de una bolsa ventilatoria si es que el paciente empezara hasta que yo lo pueda referir a un establecimiento de mayor complejidad. Entonces, lorazepam a dosis de 0.1 miligramos por kilogramo de peso y se tiende a dar a una velocidad de 2 miligramos por minuto
hay menos probabilidad de difusión por el tejido adiposo y tiene un tiempo de vida media que va entre 8 y 35 horas. El clonazepam, están hablando del clonazepam vía endovenosa, que tampoco lo tenemos. Acá lo tenemos el clonazepam vía eh, oral, pero el clonazepam en otros países sí tienen vía endovenosa y se puede usar a dosis de 0.025 miligramos por kilogramo de peso. También tiene un tiempo de vida más o menos parecido al del lorazepam, pero en este caso lorazepam con menos efectos secundarios. ¿Qué es lo que sí tenemos acá y qué es lo que sí usamos? Midazolam. Midazolam como primera línea de tratamiento, si me llega un paciente, puedo estar usando y puedo ir a dosis de 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo y administrarlo por vía endovenosa, y esto tiene un tiempo de vida media de 2 horas, lo que me va a permitir también actuar durante ese tiempo, ver qué más se puede estar haciendo. El diazepam, que lo tenemos hasta en los centros de salud, es de uso más general, y ahí remarco el pero, con mucho cuidado por el tema de la depresión respiratoria. Dosis de 0.2 miligramos por kilogramo, su fracción libre se distribuye por tejido adiposo, disminuye sus niveles significativamente pasados los 20 minutos y se administra también por vía rectal. ¿Recuerdan cuando estuvimos en las otras transparencias, hablábamos la vía rectal en este caso? Si yo tengo un paciente en el cual se me ocurre un lugar de nuestra región, Congacha o Maraihuaca, que está muy lejos, y por mala suerte las venas de la criatura no fueron tan visibles, o su compañera de serums, la enfermera, no está en ducha poniendo vía, sobre todo una criatura, hasta que lo traslade y consiga transporte para referirlo a Chiclayo, pues debo de actuar con el diazepam. Y acá le quito la aguja y lo administro por vía rectal, a dosis que estamos viendo allí. Entonces, por vía rectal se absorbe mucho más rápido que lo que fuera vía oral, y sobre todo si es que fuera vía intramuscular, ¿ya? Tener en cuenta esa posibilidad de manejo. Bueno, ese estudio PHTSI de alguna otra forma demostró que el lorazepam es el que tiene mejor efecto y menos efecto secundario y mayor duración con relación a lo que es el tiempo de vida media y el manejo de un paciente en una primera fase de crisis. En la segunda fase, acá ya viene un viejo conocido, lo que ustedes han escuchado, hay que epaminizarlo. La palabra epaminizar viene de la palabra epamin, que es la primera marca que salió de fenitoína, de laboratorios Pfizer. Entonces, epaminizar significa dar a dosis altas fenitoína para controlar la dosis. Ojo, al mismo hecho de estar administrando a dosis altas, la posibilidad de que yo deprima al paciente es alta. Por eso es que se hacen en hospitales este tipo de epaminización. Se da dosis más o menos de 20 miligramos por kilo y se administra a una velocidad de 50 miligramos por minuto. El tiempo de vida media, un promedio de 24 horas. Puedo también usar fenobarbital, en este caso a una velocidad de 15 miligramos por minuto, pudiendo administrar hasta 100 miligramos. También tiende a producir depresión respiratoria, con mucho cuidado. Lo otro que es menos posibilidad de producir una depresión respiratoria, pero puede producir algún tema de hepatopatía, es el valproato. El valproato también lo puedo usar. La suerte que tenemos en esta segunda línea, tanto fenitoína, fenobarbital y ácido valproicos, lo tenemos en nuestro país y lo tenemos aquí también en Chiclayo. El problema con el valproato es que no lo tenemos en ampolla en los hospitales, sí en algunas farmacias particulares. Entonces, dentro de la tercera línea, el paciente ya no me respondió, ¿qué es lo que hago? Lo cedo. ¿Qué es lo que doy? Analgésicos. Por eso se dice pseudoanalgesia. Al paciente lo deprime el uso de pseudoanalgesia. ¿Quiénes entran a tallar acá? El midazolam, el propofol y algunos barbitúricos como el fenobarbital.
La inducción de 5 a 15 miligramos por kilogramo, el mantenimiento es de 1 a 5 miligramos por kilogramo por hora, el tiopental, que es otro de los que se puede usar, a dosis de 2 miligramos por kilogramo y en mantenimiento de 3 a 5. El tiempo de vida media de ellos va en promedios entre 15 a 22 horas, pero hay que tener en cuenta esto, que son potentes inductores enzimáticos, no se dan en forma permanente en la medida de lo posible, ni bien se estabiliza el paciente, se debe de cambiar la dosis. El propofol a dosis de 2 miligramos por kilogramo y mantenimiento de 2 a 10. El midazolam a dosis ya de 0.2 miligramos por kilogramo de peso y con una dosis de mantenimiento que puede ir hasta 0.6 miligramos por hora. Si se dan cuenta, a estas dosis ya al paciente lo tengo con depresión respiratoria. Estos pacientes ya entran en pseudoanalgesia y conectados a ventilador mecánico. Entonces, primera línea, benzodiazepinas. En algunos países que tienen lorazepam, clonazepam. Nuestra realidad, diazepam. Podemos dar midazolam, sí, a dosis de 0.1 miligramo por kilogramo de peso. ¿Ya? Segunda línea, no hubo efecto, el paciente sigue convulsionando, pues me voy y ya cargo. Acá cargo con fenitoína, fenobarbital o valproato sódico. Tercera línea, el paciente después de media hora de la administración de cualquiera de los de segunda línea no responde, pues debo de pasar a una pseudoanalgesia en una unidad de cuidados críticos donde el paciente ya prácticamente queda intubado. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Una adecuada valoración y un control de vías, control de signos vitales, pulsoximetría, valorando la saturación o no del paciente y una analítica sanguínea rápida, administración de tiamina si el cuadro lo remite, o perdón, pero si el cuadro lo exige y poder estar manejando. Y aquí ya debemos estar considerando una terapia anticonvulsiva, los primeros inicios. Acá hay que conocer cuál es la causa. Si es, acá hay que revisar una historia o realizar bien la historia, en las cuales debemos de ver si es por una causa subsecuente, si es por un traumatismo, si hay una focalización neurológica, por ejemplo, que tenga un déficit motor en un hemicuerpo que me va a estar dando ciertos parámetros, o si hay algunos signos de algunas otras enfermedades médicas como infección, alguna enfermedad renal o hepática o el abuso de alguna sustancia tóxica. Además, debemos de hacer estudios complementarios sanguíneos, así como también toxicológicos para ver cómo está, si es que hubo algún consumo no de drogas, ver pruebas como un perfil hepático para ver prueba de función renal, o, perdón, hepática o urea creatinina, viendo de líneas generales cómo está la función renal. El dosaje también de los antipilépticos para aquellos que están recibiendo algún tipo de antipiléptico. Entonces, dosaje de carbamazepina, valproato, las drogas antipilépticas tienden a dosarse. Acá generalmente dosamos más las de primera línea, las de segunda son raros los laboratorios en nuestra región que tienden a dosar. En Lima sí hay demás. Entonces, ese es el resumen más o menos de lo que hemos visto de todo lo que les he hablado. Si ven en la parte inferior, van a ver los tiempos. ¿Hasta cuándo yo debo de actuar? Lo adecuado es que dentro de los 60 minutos yo ya debo de haberlo controlado al paciente desde que ingresó. Porque si no, voy a tener el problema que hemos visto. Ya entra en una fase descompensatoria con el riesgo de que pueda entrar en un problema multisistémico. Entonces, tener en cuenta, miren, primer momento, más o menos dentro de los 10 minutos, la definición. En nuestra realidad, diazepam. ¿Qué puedo usar? Lo que me dice mi teoría, lorazepam, clonazepam, diazepam o midazolam. No hubo respuesta dentro de los 10 a 20 minutos, yo ya le estoy dando la segunda esquema de tratamiento, la segunda fase, que va a estar dado por la fenitoína, el fenobarbital o el valproato sódico. No hay respuesta dentro de la media hora en la cual esa infusión a más tardar debo de pasar,
pues yo ya debo de tomar otra decisión. Antes se decía que deba de darle otra segunda carga, pero eso ya no, eso es parte de historia. Acá lo que ya se acorta es que yo debo de estar dando o pasando a un tema de pseudoanalgesia, acortando los minutos o los tiempos. Entonces, cosa que si es que yo hice ya el uso del lorazepam y fenitoína a llegar a la intubación, ya debe de haber pasado 60 minutos, cuanto mucho, desde que ingresó el paciente. Hasta 30 minutos lorazepam y fenitoína. Hasta 60 minutos el paciente ya debió de estar intubado. ¿Por qué? Porque a la larga esto me va a generar, si es que ya no actúa en forma adecuada, algún daño cerebral también más permanente. Entonces, si yo agarro y hago una secuencia ya más optimizada de los tiempos, veo de 0 a 5 minutos desde que me llegó, yo ya le administré su benzodiazepina. No hay respuesta, o hay respuesta, ahí quedó el tratamiento y comienzo a valorar qué es lo que pasó con el paciente. No hay respuesta, paso a la segunda fase. Uso de fenitoína a dosis, como le estaba diciendo, de 20 miligramos por kilogramo a una velocidad de 50 miligramos por minuto que debe de estar pasando. Esto va desde el minuto 5 al minuto 30. Lo controlé al paciente, lo dejo con su dosis de fenitoína, en este caso, cada 8 horas y me pongo a estudiar qué es lo que pasó con el paciente. Las alternativas están al lado. Primero, lorazepam, la alternativa pone clonazepam. Nosotros, nuestra alternativa es diazepam o midazolam, pero midazolam no lo tienen todos. La segunda fase, fenitoína o fosfenitoína que hay en algunos otros países, aunque acá también se puede dar fenobarbital. Segunda opción, valproato sódico, si es que no lo quieren. La idea es llegar hasta acá. No lo logré controlar a pesar de darle en forma adecuada y en la dosis adecuada. Paso de 30 minutos y para adelante no debe de exceder a los 60 de que el paciente ya deba de estar bajo pseudoanalgesia. Entonces, yo voy a tener pacientes en los cuales me van a venir por diferentes causas, un estado convulsivo. Por ejemplo, un paciente con un traumatismo, un paciente con una enfermedad cerebrovascular, por ejemplo, o un paciente que me venga con una meningoencefalitis o algún otro proceso infeccioso encefálico, como por ejemplo criptococosis, neurocisticercosis, tuberculosis, que me pueden también dar este tipo llegar a este tipo de epilepsias. En los estados no epilépticos, pues es como les decía, es un poco más difícil determinar ahí cómo voy a actuar, porque si yo no la pienso, no hago una valoración adecuada, no leí, no sé de que también me puede dar un estado epiléptico sin convulsión, pues va a pasar por mis narices y el paciente se va a ir deteriorando de a pocos. En este caso podemos definir así como una condición con prolongado periodo de pérdida de conciencia o alteración del sensorio con actividad paroxismal continua o desorden electroencefalográfico. Lamentablemente acá en emergencia no hacemos el electroencefalograma, ya que es una posibilidad. Si el paciente no me responde, yo estoy viendo de que, a ver, ¿cómo podría ser esa condición? Paciente que me viene con alteración de conciencia. Veo la tomografía, no hay daño vascular, no hay daño tumoral, no hay un secundarismo que me pueda estar explicando eso. Lo metabólico que me puede dar, tengo un perfil hepático normal, tengo una urea normal, no ha consumido drogas, todo su toxicológico le sale normal, no hay antecedentes que hayan ni siquiera ingerido licor. Una posibilidad es que ese paciente pueda estar teniendo una crisis o un estado epiléptico no convulsivo. En este congreso que tuve la oportunidad de estar en el mes pasado, una neuróloga argentina pues manifestaba, presentó una serie de casos, que si es que yo no tengo, no estaría muy jalado de los pelos administrarle algún antiepiléptico. Y en este caso ellos tienen levetiracetam, pero en vía endovenosa, y ellos han usado.
y en muchos casos de la casuística que ellos presentaron, los pacientes volvieron, lo que demostró de que estos estaban en algún tipo de estado epiléptico no convulsivo. Entonces, los estados de ausencia pueden ser algunos de ellos o algunos estados epilépticos con características de parcial o parcial complejo, en el cual el paciente se desorienta y está completamente ido sin mayor respuesta. Causas que me pueden producir un estado epiléptico no convulsivo, todos los que tienen allí. Hipoglicemia, hiperglicemia, hipocalcemia, hiponatremia, encefalopatía hepática, uremia, encefalopatía hipertensiva, encefalopatía de Hashimoto, porfiria aguda, la enfermedad de Melas, que esta sí debuta con convulsiones, que es una enfermedad caracterizada por isquemias a nivel hemisferios cerebrales posteriores con pérdida de visión y convulsiones. Y todo esto, algunos del tipo paraneoplásico, algunos del tipo infeccioso, que también me pueden dar algún tipo. Consumo de algunos medicamentos como cefalosporinas, imipenem, meropenem, tengan en cuenta estos, interactúan también con los antiepilépticos, disminuyendo muchas veces su efecto. Algunos inmunosupresores como la ciclofosfamida, algunos agentes quimioterapéuticos como el ifosfamide, algunos otros tipos de drogas ilícitas como la cocaína, las anfetaminas, la heroína y algunas toxinas o el monóxido incluso de carbono también me puede dar algún tipo de eso. El tratamiento, igual, valproato, fenitoína, si es que yo estoy pensando en alguno de ellos. Disculpen si he corrido, he tratado de captar la atención con esto. Lean lo que corresponde a drogas antiepilépticas, recuerden las de primera línea, las de primera fase, está fenitoína, carbamazepina, valproato, dentro de las que debemos de estar manejando. Muy bien, no sé, alguna duda, alguna inquietud, alguna experiencia en la rotación que hayan tenido que valga la pena comentarla y que no les haya quedado claro. Bueno, creo que ya se durmieron, así es que los dejo en paz. Gracias, doctor. Estudien, muchachos, la próxima semana es el examen, así es que, tal cual le dije al delegado, empezamos con el primer grupo 3 y con el segundo grupo 4 y 20. ¿Ya? Buenas noches. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Buenas noches.